Desde las más altas montañas hasta el nivel del mar y desde las zonas más lluviosas hasta las más áridas, las formaciones de matorral cubren amplias extensiones del territorio de España, bien en forma de comunidades permanentes o bien como etapas de sustitución de bosques. Ocupan más de 11 millones de hectáreas, una quinta parte de la superficie de España, y desempeñan un papel esencial en el funcionamiento y en la oferta de servicios de los ecosistemas. Además, lo hacen con especial intensidad en ambientes particularmente difíciles donde no llega el bosque. Sustentan elevados niveles de biodiversidad y en algunos casos son hábitats de interés comunitario. En este vídeo explicaremos el porqué de su existencia y describiremos sus principales tipos, analizando su estructura, composición y funcionamiento, su biodiversidad asociada y sus principales pautas de gestión. Los matorrales son formaciones dominadas por matas o arbustos, plantas leñosas que no tienen un tallo definido como los árboles, sino que se ramifican desde la base. Constituyen, por tanto, un eslabón intermedio entre los bosques, las formaciones más evolucionadas y de mayor biomasa, que a menudo son la vegetación potencial, y las herbáceas, menos evolucionadas y de menor biomasa, pero mucho más dinámicas y de carácter colonizador. Con una relación biomasa aérea-biomasa subterránea más equilibradas que los bosques, los matorrales son, como formación, más frugales y resilientes. Pueden soportar más frío, más sequía y perturbaciones más intensas o recurrentes. Así sucede, por ejemplo, con los matorrales de alta montaña, que sustituyen a los bosques de coníferas tipo taiga, cuando el frío es demasiado intenso. O con los semiáridos, cuando pasa lo mismo con la sequía. O con los tallos flexibles de las mimbreras, que doblándose resisten el embate de los ríos. O con los brezales, que rebrotan una y otra vez tras los incendios, algo que los bosques nunca podrían hacer. Lo que sí hacen algunos tipos de bosque cuando sufren perturbaciones fuertes y recurrentes es adquirir porte arbustivo, como sucede, por ejemplo, con las encinas arbustivas o carrascas. Por otra parte, precisamente por su resiliencia, los matorrales son capaces de sustituir a los bosques cuando estos desaparecen por perturbaciones humanas o naturales. Son su orla o cierre y sus principales etapas de sustitución. Los matorrales proporcionan una gran diversidad de servicios de abastecimiento, regulación y culturales. Sin embargo, son menos atractivos para la sociedad que los bosques y pastos herbáceos. Frente a los primeros, no son capaces de producir madera de dimensiones apreciables. Sirven sobre todo como combustible. Y en comparación con los pastos herbáceos, aunque producen forraje, es de calidad muy inferior. De ahí la costumbre tradicional de quemarlos para fomentar su sustitución por la hierba. Por eso, los matorrales han sido relegados a un papel secundario. En general han sido y siguen siendo contemplados como terrenos marginales, que están ahí porque no han podido tener otro uso. Por eso, el conocimiento, la investigación y la enseñanza sobre los matorrales es muy limitado en comparación con el de bosques y pastos herbáceos. En su famoso tratado Los matorrales españoles y su significación, de 1945, don Luis Ceballos clasifica a los matorrales según su posición en la sucesión ecológica, lo que hoy llamamos las series de vegetación. Una clasificación esencial para la gestión del medio natural, que contempla tres grandes tipos. El primero son los matorrales permanentes, que constituyen la vegetación potencial allí donde la existencia del bosque no es posible. El resto son etapas de sustitución de los bosques, comunidades seriales. De ellos, unos son de carácter colonizador, constituyen etapas iniciales en la cobertura de terrenos desnudos o afectados por perturbaciones muy fuertes. Son lo que podríamos denominar matorrales seriales de bajo nivel evolutivo. Los otros, aunque son etapas de sustitución de bosques, han evolucionado más y están relativamente próximos a estos. Son los matorrales seriales de alto nivel evolutivo. Los matorrales pueden tener carácter permanente principalmente por motivos de clima o suelo. En el primer caso lo son por frío o por sequía.
El matorral es permanente por frío en nuestras altas montañas en un piso bioclimático o termotipo que se denomina oro mediterráneo u oro templado, también llamado subalpino, que generalmente aparece entre los 1800 y los 2200 metros de altitud. Los principales tipos de matorral permanente por frío son los senebrales rastreros de Juniperus alpina o Juniperus hemisférica y los sabinares rastreros de Juniperus sabina, que aparecen distribuidos por todas nuestras altas montañas peninsulares. O los piornales serranos, con los que suelen mezclarse y formar mosaico. Y también las comunidades de rododendros, arándanos y brezos, con las que hacen lo mismo en las altas montañas eurosiberianas del norte. Comunidades que en las Islas Canarias se ven sustituidas por variantes con taxones de leguminosas arbustivas, la mayoría endémicos. Por sequía, el matorral es permanente cuando la humedad no permite la existencia del bosque, lo que sucede en los hombrotipos semiáridos. En España los tenemos sobre todo en el sureste peninsular, el Valle del Ebro y zonas bajas de las Islas Canarias y Baleares. Los tipos más importantes son los matorrales termomediterráneos del sureste peninsular, con taxones como Periploca angustifolia, Maitenus europeus, Sisyphus lotus o Tetraclinis articulata. También sabinares moros de Juniperus fenicea, coscojares de Quercus coccífera, acebuchales o lentiscares. Y también las variantes canarias, generalmente muy ricas en plantas suculentas. Pero el matorral también puede ser permanente por el suelo, como sucede en los senebrales y sabinales de dunas, con Juniperus macrocarpa o Juniperus turbinata. O por salinidad, como pasa con las comunidades crasas de las marismas y salinas, con los sustratos yesosos, los algezares, o con los máficos, donde la absorción de nutrientes por las plantas se hace muy difícil, o con los tarayales, adelfares y tamujares de las ramblas y arroyos, o con las mimbreras o saucedas arbustivas de los bordes de torrentes, ríos y arroyos, o finalmente con los matorrales de las dunas fijas, también llamadas grises. En esta diapositiva se resume la tipología básica de los matorrales permanentes. La inmensa mayoría de los matorrales permanentes están protegidos por la Directiva Hábitats. Son hábitats de interés comunitario. Por eso su gestión debe garantizar siempre su persistencia. Y teniendo en cuenta la dureza del medio y la fragilidad y escasa resiliencia de los ecosistemas, es imprescindible aplicar el principio de precaución para evitar degradaciones irreversibles. Sin embargo, eso no implica ausencia de gestión. El pastoreo extensivo y las actuaciones puntuales de desbroce bien planificadas han contribuido y contribuyen a mantener hábitats en mosaico y a hacer posible la conservación de su biodiversidad, y fomentan el desarrollo rural sustentable. Algunas de las especies más emblemáticas ligadas a estos mosaicos de pasto y matorral pueden ser la mariposa Apolo, las lagartijas serranas del género Iberolacerta, algunas aves como la chova piquigualda, la perdiz pardilla, el urogallo o el quebrantahuesos, o mamíferos como el topillo nival, la liebre de piornal, el armiño, el rebeco cantábrico, el sarrio pirenaico o la cabra montés. Los matorrales seriales de alto nivel evolutivo constituyen, como dijimos, la orla y las primeras etapas de sustitución de los bosques. Se diferencian de los de bajo nivel evolutivo porque en este caso la sucesión ecológica ha avanzado más y el nivel de organización es más alto, como señalaba el eminente ecólogo Ramón Margalef. Eso permite que estos matorrales tengan una estructura y una composición florística más diversas, y que por ello puedan evolucionar con cierta rapidez hacia el bosque, en ausencia de perturbaciones fuertes. Aunque su tipología es muy variada, presentan, como veremos, algunas características comunes que conviene resaltar. Suelen estar asentados sobre suelos relativamente profundos y evolucionados, con un aceptable horizonte humífero superior. Sus hojas y tallos rara vez tienen altas concentraciones de metabolitos secundarios, defensas químicas frente a los fitófagos, y eso tiene dos consecuencias relevantes.
En primer lugar, que su materia orgánica se humifica relativamente bien y contribuye a generar fertilidad en el suelo. Y en segundo, que su ramón suele ser relativamente apetecido por los fitófagos, tanto salvajes como domésticos. En general, son pastos leñosos razonablemente buenos. Por otra parte, además de reproducirse de forma sexual, es frecuente que tengan una buena capacidad de rebrote, tanto de cepa como de raíz. Y finalmente, por todo lo anterior, suelen desarrollar una importante labor de facilitación ecológica para otras especies de flora y fauna, que se protegen y viven con más seguridad bajo su dosel. Como principales pautas de gestión, podríamos decir que la primera es conocer y valorar su alto nivel evolutivo, que acredita una posición serial cercana al bosque, y las buenas características de su suelo, a diferencia de lo que veremos con sus homólogos de bajo nivel evolutivo. La significación ecológica de un piornal es muy diferente de la de un jaral o un brezal, por ejemplo. Y todo eso debe ser tenido en cuenta a la hora de planificar su gestión, que en este caso debe orientarse a su conservación y, si es posible, mejora por evolución, lo que no es incompatible con el aprovechamiento de sus servicios. Sus principales productos suelen ser la ganadería extensiva, apicultura incluida, y la caza, pero también hay otros, como la biomasa o los hongos, por ejemplo. Como consecuencia de su fácil evolución hacia el bosque, la restauración artificial no suele ser necesaria, salvo que requiera cierta urgencia o la introducción de taxones que no pueden llegar allí por sí solos. En ausencia de perturbaciones fuertes, el arbolado suele ir invadiendo estas formaciones por sus propios medios. La repoblación con especies arbóreas no suele ser necesaria por cuestiones hidrológicas, porque no hay problemas de erosión, y solo a veces es justificable con fines productivos, por su elevado coste económico. El primer tipo de matorral serial de alto nivel evolutivo son los bosques frutescentes, las formaciones de especies arbóreas con porte arbustivo, como los ya citados carrascales o encinares arbustivos y las bardas de rebollo. Su existencia se suele deber a la aparición reiterada de perturbaciones, como las cortas para producción de leña y carbón, acompañadas de fuego o pastoreo intenso. Su gestión puede orientarse a que permanezcan así si la ganadería extensiva y la caza son opciones interesantes, porque proporcionan refugio a ambas y ramón cuando la hierba verde es escasa o falta, lo que suele suceder en verano e invierno. Si se descartan esas opciones, se puede conducir su evolución a bosque por medio de tratamientos de resalveo, cortas selectivas de individuos, chirpiales, para reducir la densidad, aunque su elevado coste suele ser limitante. Otro tipo de matorral serial de alto nivel evolutivo son los espinares dominados por rosáceas, como zarzas, rosas, espinos, majuelos o endrinos, que se encuadran en la clase Rhamnoprunetea. Aunque existen muchos tipos, suelen constituir la orla o cierre de los bosques y también su primera etapa de sustitución. Por eso cantaba Serrat aquello de donde los bosques se visten de espinos. Pueden prosperar sobre suelos ácidos o básicos. Indican cierta humedad en el suelo y, como dijimos, se caracterizan por sus espinas. Estas aparecen precisamente como defensa por la buena calidad de su ramón, que a pesar de eso es consumido con avidez por vacas, cabras y fauna silvestre. De hecho, son buenos indicadores de excesiva carga ganadera o cinegética. Además, suelen ofrecer frutos muy nutritivos, como moras, majuelas, endrinas o escaramujos, para una fauna muy variada, desde las aves hasta los mamíferos, carnívoros incluidos. Sin embargo, también por ese carácter espinoso suelen ser magníficos refugios para especies de flora y de fauna que no pueden prosperar en terrenos desnudos. Dos buenos ejemplos de esa labor de facilitación son los fresnos, árboles de ramón muy apetecido que por ellos solo se pueden regenerar en su interior, o los conejos, que por ser perseguidos por muchos predadores se refugian y construyen sus vivares bajo su cubierta. Por todo eso, y por su significativa función de contribución a la biodiversidad, los matorrales de este grupo deben ser valorados y respetados, aunque reduzcan la superficie que ocupan los pastos herbáceos de alrededor. La mancha mediterránea es un matorral arbustivo de talla alta que sustituye a encinales, alcornocales y otros bosques mediterráneos sobre suelos ácidos, pobres en fertilidad.
Encuadrado en la alianza Erizion arboree, suele aparecer en laderas y zonas de topografía abrupta, por el tradicional aprovechamiento de los bosques para leña y carbón mediante cortas y regeneración por brotes de cepa o raíz y pastoreo, generalmente de caprino. En su composición aparecen tanto las especies arbóreas con porte arbustivo como arbustos altos característicos de la formación: madroño, brezo blanco, labiérnago, durillo, mirto, lentisco, cornicabra y otros. Durante siglos han sido considerados zonas marginales, en cuyo sopié aparecen habitualmente las dehesas. Sin embargo, en los últimos 50 años han adquirido gran valor como fincas de caza mayor. Todavía cubren amplias zonas del oeste y suroeste peninsular y generan paisajes de gran belleza y alta diversidad biológica, que albergan especies emblemáticas como el amenazado lince ibérico, el águila imperial ibérica o el buitre negro. Proporcionan refugio y ramón a las reses. Sin embargo, si la carga cinegética es muy alta, pueden quedar ahuecados y presentar problemas de regeneración e incluso de degradación de las especies más apetecidas, lo que evidencia que la gestión no es sustentable. Se trata de un problema muy frecuente y que hay que abordar con decisión. Algunas de las especies que se pueden utilizar como indicadoras de sobrecarga cinegética o ganadera son el labiérnago, el madroño o el mirto. La garriga, de la alianza Oleo-Ceratonion, es la formación vicariante de la mancha mediterránea sobre suelos ricos en bases. Aparece en el este y noreste de la península ibérica e Islas Baleares. Son especies habituales el acebuche, algarrobo, lentisco y en zonas cálidas el palmito. Como prospera sobre suelos fértiles, aunque no cultivables por su pendiente o pedregosidad, suele formar mosaico con cultivos agrícolas, y el tamaño de sus teselas es inferior al de las de la mancha mediterránea. Por eso es menos frecuente que se dedique a la caza mayor. Lo más habitual es un aprovechamiento ganadero extensivo que resulta compatible con la caza menor y a veces también con la mayor. La coscoja, Quercus coccifera, garric en catalán, es también un componente habitual en la garriga, a la que da nombre. Sin embargo, los coscojares tienen una diversidad y amplitud ecológica muy superiores. Como ya explicamos, llegan a tener carácter permanente en zonas de ombroclima semiárido, pero pueden prosperar en otras con mayor humedad, ya como etapas de sustitución de bosques. Aunque aparecen sobre suelos ácidos, son más abundantes en los básicos, donde se asocian a menudo con el pino carrasco. Su biomasa subterránea es muy superior a la aérea e incluye un engrosamiento de la base del tallo, llamado lignotuber, en el que acumula sustancias de reserva que le permiten rebrotar con rapidez tras perturbaciones fuertes como los incendios. Por eso, cuando estos son muy recurrentes y a los pinos no les da tiempo a fructificar y regenerarse por semilla, la coscoja llega a formar masas extensas que protegen al suelo de la erosión y desertificación. Además, proporciona ramón a la ganadería y la fauna salvaje y sirve de refugio a una multitud de especies de fauna y flora. Las formaciones de leguminosas retamoides, incluidas en la clase Cytisetea scopario striati, son también típicos matorrales cereales de alto nivel evolutivo. Presentan muchas variantes, cada una con una composición florística y un funcionamiento adaptados a su situación ecológica. Aparecen principalmente sobre suelos ácidos, aunque también lo hacen sobre básicos, y toleran desde ombroclimas semiáridos, como el de la costa ambeniense, hasta los hiperhúmedos de Galicia o la cordillera cantábrica. Por eso sustituyen a una gran diversidad de bosques y siempre indican etapas muy evolucionadas de la situación ecológica. Los taxones dominantes suelen pertenecer a los géneros Genista, Cytisus o Retama, aunque hay otros, pero todos presentan dos características comunes: la existencia de tallos verdes, fotosintéticos, sin o con pocas hojas para reducir la transpiración, y la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, generalmente a través de relaciones simbióticas con bacterias del suelo, lo que les permite tener una composición rica en proteínas. De ese modo, son formaciones que dan sombra, pero no mucha, lo que permite el desarrollo de un estrato herbáceo inferior y que generan un desfronde rico en nitrógeno, que se convierte con rapidez en humus de muy buena calidad.
Por eso, aunque su ramón no suele ser apetecido por el ganado ni la fauna salvaje, las flores y las semillas sí, suelen ser bien valoradas por los ganaderos, como refleja el dicho popular: debajo de cada retama se cría un cordero. En consecuencia, su aprovechamiento habitual suele ser la ganadería extensiva, apicultura incluida, y la caza. De hecho, los conejos suelen construir sus vivares bajo la estructura protectora de sus tallos y raíces, y consumen y dispersan sus semillas. Los matorrales seriales de bajo nivel evolutivo son, como dijimos, las últimas etapas de sustitución de los bosques, o las primeras de carácter leñoso en la sucesión ecológica. Don Luis Ceballos decía que están en la parte baja de la ladera evolutiva, al borde del abismo, pero evitando que el ecosistema se precipite por él. Por eso, entre otros motivos, son valiosos. Son formaciones heliófilas, de luz, especialistas en colonizar con rapidez terrenos que han quedado desnudos por perturbaciones fuertes, como incendios o laboreo. En comparación con los de alto nivel evolutivo, tienen una estructura y una composición florística mucho más simples, aunque a veces incluyen taxones endémicos de gran interés, como los tomillares del sureste. Como corresponde a los terrenos degradados que colonizan, sus suelos son superficiales, poco evolucionados y casi siempre decapitados, sin o casi sin horizonte humífero superficial. Se regeneran principalmente por semilla y lo hacen con dificultad bajo su propio dosel. Son estrategas de la R, especialistas en correr mucho, aunque no soportan competencia. Necesitan terrenos desnudos, por eso para que sus semillas lleguen a ellos han de ser pequeñas, y para que no germinen hasta que llegue su momento tienen dormancia y mantienen durante mucho tiempo su potencial germinativo. Eso explica que sea muy difícil agotar su banco de semillas del suelo. Pero por otra parte, necesitan tener mecanismos que les permitan saber cuándo pueden germinar, porque si lo hacen en un momento inadecuado, la viabilidad de sus plántulas sería nula. En general, la dormancia se vence por temperatura, tras un incendio, por ejemplo, o por el incremento en los niveles de nitrógeno del suelo, que aumentan por nitrificación tras esas perturbaciones intensas. No obstante, algunos taxones, como los brezos o los tojos, exhiben también una altísima capacidad de rebrote. Como compiten mal, su estrategia de autoperpetuación incluye la guerra química contra sus competidores y predadores. Generan metabolitos secundarios que dificultan la germinación de otras plantas bajo su dosel, las llamadas alelopatías, y también su consumo por los fitófagos. Por eso, sus aceites esenciales se pueden utilizar para evitar la germinación o para ahuyentar o matar a los insectos. Otras consecuencias son la difícil y lenta humificación de sus restos, su alta combustibilidad e inflamabilidad, y el escaso número de plantas que aparecen bajo su dosel. También, como es lógico, su calidad como alimento. En general son pastos poco apetecidos, de calidad baja o mediocre. Y precisamente por ello, las plantas más apetecidas que llegan a instalarse en su interior, por ejemplo una encina en medio de un jaral denso, se benefician de su efecto protector. A pesar de su bajo nivel evolutivo, algunos tipos están protegidos por la Directiva Hábitats. Con respecto a su gestión, la tendencia general suele ser a eliminarlos. La idea de que ensucian el monte e incrementan el riesgo de incendio y que por eso hay que desbrozar está muy extendida. Sin embargo, ni son siempre malos ni hay recetas generalizables. En el caso de los protegidos, su gestión debe orientarse a su conservación, que por su bajo nivel evolutivo y su dificultad para soportar competencia, paradójicamente implica a menudo su renovación. Un desbroce de un brozal es, curiosamente, una técnica de perpetuación. Y en todos los casos es razonable aprovechar eficientemente sus servicios, entre ellos los de abastecimiento de productos. Los principales suelen ser la caza y la ganadería extensiva, incluida la apicultura, pero también la biomasa, los hongos y otros muchos. Como veremos a continuación, el desbroce no es siempre recomendable, y si se hace, para que sea eficaz, ha de atenerse a unas normas sencillas. El aprovechamiento de su biomasa es posible, siempre y cuando no genere problemas ecológicos y sea viable económicamente.
Los montes son ecosistemas complejos y no pueden estar limpios de combustible solo para evitar los incendios. La política de muerto el perro se acabó la rabia. Su repoblación con especies arbóreas es posible, pero solo cuando existan motivos para ello, por ejemplo, de carácter hidrológico, de producción o de restauración del bosque, y siempre teniendo en cuenta la dificultad que implica su suelo de baja calidad y garantizando su viabilidad técnica, económica y social. Con respecto a los desbroces para sustituir a estos matorrales por pasto herbáceo, solo son eficaces y persisten si se cuenta con la ayuda del pastoreo intenso o la siega, esta última poco viable en la práctica. El problema es que para que haya pastoreo intenso es necesario que haya alimento abundante y de calidad, lo que no es habitual tras un desbroce. Se debe actuar sobre matorrales senescentes, con menos capacidad de regeneración, porque los jóvenes o afectados recientemente por incendios rebrotan con mucho vigor. Y parece mejor el desbroce que el fuego prescrito. Además, si se desbroza, solo se debe alterar el suelo si luego se va a sembrar. Si no, se provoca su erosión y degradación. La mejor época puede ser tras el verano, cuando tiene menos capacidad de rebrote, pero si eso no es viable, también es adecuado el invierno, con frío, cuando las ramas se quiebran con más facilidad. El pastoreo debe ser lo más intenso posible, pero como dijimos requiere alimento. La entrada de ganado en una zona de matorral incendiada recientemente no solo no tiene sentido porque no hay nada que comer, sino también, y sobre todo, porque degrada, a veces irreversiblemente, un suelo desprotegido y de baja calidad. La suplementación alimentaria es una opción interesante, aunque no siempre viable, para conseguir altas cargas ganaderas instantáneas en una zona desbrozada. Otra es la siembra de pastos artificiales, que luego pueden naturalizarse. Lo ideal sería hacerlo con praderas de leguminosas, de alta calidad por su oferta de proteína. Si no, se puede recurrir a cereales anuales, como centeno, triticale, avena o cebada, dependiendo de la calidad del suelo. Evidentemente, para sembrar hace falta labrar el suelo, lo que puede hacerse a la vez que el desbroce, por ejemplo con gradas pesadas, si la pendiente o la pedregosidad no lo impiden. La época más adecuada es el inicio de las lluvias de otoño, cuanto antes mejor, para aprovechar el calor del suelo. Y finalmente, es esencial desbrozar solo la superficie que se va a poder mantener con pastoreo. Desbrozar más es reducir la intensidad del pastoreo, perder eficiencia y, en definitiva, tirar el dinero. Los desbroces deben hacerse poco a poco, asentando lo conseguido con la ayuda del pastoreo. Por cuestiones de paisaje y conservación de la biodiversidad, las teselas deben tener forma irregular, sin líneas rectas y conservar pequeñas islas no desbrozadas en su interior. El primer tipo de matorral serial de bajo nivel evolutivo que describiremos son los brezales y tojales de la clase Caluno-Ulicetea, que crecen sobre terrenos ácidos, pobres en fertilidad y relativamente húmedos. Por eso están ampliamente representados en el norte y oeste peninsulares, donde sustituyen a una gran diversidad de bosques. Sus taxones más frecuentes son los brezos del género Erica, la brecina y los tojos o árgomas del género Ulex, a los que acompañan otros muchos, como cistáceas de los géneros Alimium o Cistus, y leguminosas, como la carqueisa, Genista tridentata. Los brezales de bajo nivel evolutivo, la mayoría protegidos como hábitats de interés comunitario, pueden ser de muchos tipos, desde los húmedos, con Erica tetralix o Erica ciliaris, que aparecen en teselas de pequeña extensión, hasta los secos europeos de Erica australis, el brezo rojo, o Erica scoparia o Erica umbellata, que ocupan amplios territorios en zonas afectadas por incendios recurrentes. O los más atlánticos, con Erica vagans, a veces pastoreados y formando los llamados prebrezales. O los que colonizan las dunas en el suroeste peninsular. Los biercolares, de Caluna vulgaris, invaden con frecuencia los pastos ácidos de montaña. Y muchos de ellos incluyen o forman mosaico con tojales de distintas especies. Como ya dijimos, tojales y brezales rebrotan con rapidez y persistencia tras incendios o desbroces. En el caso de los brezos, gracias al lignotuber, una estructura que fue aprovechada con intensidad para leña y carbón por su gran poder calorífico.
Por su densidad, estas comunidades ofrecen refugio y un alimento de calidad mediocre a una gran diversidad de fauna salvaje. Y también son aprovechadas para la apicultura y el pastoreo de la ganadería extensiva. Los arándanos, que son fundamentales para la conservación de especies como el urogallo, la perdiz pardilla o el oso, solo persisten en brezales que son ramoneados o desbrozados con cierta intensidad. Y con respecto a su conservación y perpetuación, como dijimos, implica paradójicamente su renovación periódica mediante incendio o desbrozo. Los jarales y cantuesares de la clase Cistola banduletea se desarrollan sobre suelos ácidos, pobres en fertilidad y secos en verano. Complementan, por tanto, a brezales y tojales en zonas de clima más mediterráneo y sustituyen a bosques esclerofilos como encinares y alcornocales, pero también a rebollares y quejigares y a pinares mediterráneos, desde los silvestres hasta los rodenos, piñoneros y carrascos sobre suelos ácidos. También a matorrales más evolucionados, como los de leguminosas retamoides o la mancha mediterránea. Sus especies dominantes suelen pertenecer al género Cistus, las jaras, o la bándula, los cantuesos, pero hay otras muchas, como los tomillos o algunas aulagas. Ello da lugar a muchas variantes, cada una con su correspondiente significación ecológica, funcionamiento y biodiversidad asociada. Muchos taxones se comportan como malacofilos. Pierden las hojas en verano para minimizar la transpiración y las vuelven a generar en otoño, tras la llegada de las lluvias. Sin embargo, como dijimos, esas hojas se humifican mal y dificultan la germinación de otras plantas bajo su dosel, por lo que tras un eventual desbroce, la oferta de hierba es muy escasa y de mala calidad. Aunque su ramón es poco apetecido, llega a ser muy consumido por la caza mayor en épocas de carencia o escasez de hierba verde, como verano e invierno. Y también sirve de refugio a multitud de especies de fauna salvaje, algunas de ellas de interés cinegético. Las flores son un magnífico pasto melífero, y es frecuente su asociación con hongos ectomicorrícicos comestibles, como los boletos. La clase Rosmarinetea incluye matorrales basófilos mediterráneos, como salviares, romerales, que también pueden aparecer en terrenos ácidos, aulagares, tomillares y comunidades espinosas almohadilladas, también llamadas cojines de monja, que pueden estar formadas por muchos taxones, de los géneros Erinacea, Genista, Ormatofila y otros. Sustituyen a bosques marcescentes como los quejigares, pero sobre todo a encinares, pinares y sabinares. Y también a garrigas y matorrales de leguminosas retamoides. Suelen formar mosaico con pastos duros y vastos como los espartales. Sus principales usos son la ganadería extensiva, generalmente de ovino y caprino, la apicultura y la caza, sobre todo menor. En este caso, a pesar de su carácter leñoso, incluyen algunos taxones de buena calidad forrajera. También se aprovechan algunos hongos micorrícicos comestibles, como las terfecias o trufas, turmas o criadillas, que se están empezando a cultivar en plantaciones de cistáceas en el sureste peninsular. Algunas de sus variantes son hábitats de interés comunitario, como los matorrales gipsófilos o los almohadillados espinosos. La clase Festucononidetea incluye también comunidades de matorral basófilo, generalmente de zonas de montañas del norte peninsular asociadas a fenómenos de crioturbación. Sustituyen a bosques de coníferas de montaña, de frondosas caducifolias y marcescentes, y a veces también a encinares. Sus manifestaciones más abundantes son los olaguinares de Genista hispánica subespecie occidentalis, los erizonales de Equinospartum horridum, y los matorrales almohadillados espinosos de Genista legionensis y otras similares. Su aprovechamiento principal suele ser la ganadería extensiva y en menor medida la caza. En último lugar, describiremos la clase Peganosalsoletea, de matorrales nitrófilos y alonitrófilos. A veces simplemente colonizan terrenos alterados por la actuación humana y tienen poco interés florístico y ecológico.
Sin embargo, en otras prosperan en ecosistemas esteparios, en bordes de cultivos y bases limosas de laderas, y están dominados por quenopodiáceas, como la orzaga, Atriplex alimus, o el sisayo, Salsola vermiculata. Son plantas capaces de fijar la sal y el nitrógeno del suelo, lo que les permite ser apetitosas y ricas en proteínas. Por eso, a pesar de su aspecto, son pastos de muy buena calidad para el ganado y la fauna salvaje, que se llegan a utilizar como arbustos forrajeros. Y también, por la riqueza y el valor de su flora y su fauna, típicamente esteparias, son considerados hábitats de interés comunitario. Y para finalizar, a modo de resumen, incluyo 3 tablas que creo pueden ser de utilidad. La primera recoge los nombres vulgares de los principales tipos de matorral de las 3 categorías contempladas por don Luis Ceballos. La segunda, más dedicada a los especialistas, contempla las denominaciones científicas y vulgares de las clases de vegetación que corresponden a los principales tipos de matorral de España, de acuerdo con la clasificación del mapa de series, geoseries y geopermaseries de vegetación de España de Rivas Martínez. Y la última resume los tipos de matorral español que son considerados hábitats de interés comunitario, por estar incluidos en el anejo 1 de la Directiva Hábitats. Espero que este vídeo contribuya a que nuestros matorrales puedan ser mejor conocidos y valorados, y a que, como ya sucede con bosques y pastos herbáceos, ese conocimiento se convierta en la sólida base para una mejor gestión.